Bueno, pues ahora le pido que me acompañe a México y a Centroamérica porque a raíz de la crisis migratoria, pues Estados Unidos entre que pide ayuda, les pide favor, pero también les exige y negocia con México y con los países centroamericanos. Estados Unidos está decidido a frenar la migración y para lograrlo acordó con México, con Guatemala y con Honduras que fortalezcan la presencia de sus fuerzas de seguridad en las fronteras. El gobierno mexicano dijo que no la aumentará, mantendrá los elementos que ya tiene desplegados. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno mexicano mantendrá el despliegue ya existente de fuerzas federales en su zona fronteriza con el objetivo de hacer cumplir su propia legislación migratoria a fin de brindar atención a las personas migrantes, principalmente a menores no acompañados, y a combatir el tráfico de personas. México añadió que favorece una migración ordenada, segura, regular y con apego a derechos humanos, además de que sostiene que el desarrollo económico y social es la única solución de fondo al fenómeno migratorio. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó en conferencia de prensa que México mantendrá 10,000 efectivos en su frontera sur, mientras que Guatemala envió 1,500 policías y militares a su frontera. Además, erigirá 12 puestos de control fronterizo en la ruta migratoria del país. Sobre Honduras, señaló que esta nación despachó 7,000 policías y militares a fin de dispersar un amplio contingente de migrantes. El objetivo es hacer más difícil la travesía y dificultar al mismo tiempo el cruce de las fronteras, expresó Psaki, quien confirmó que los acuerdos con estos países se alcanzaron en las últimas semanas, aunque no quiso dar más detalles. El pasado 7 de abril, recuérdese, la vicepresidenta Kamala Harris fue designada por el presidente Joe Biden para coordinar los asuntos migratorios con México y Centroamérica, y ella sostuvo una conversación telefónica con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en la que el mandatario dijo que su gobierno está dispuesto a sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos de los migrantes, sobre todo en el caso de menores. La asistente especial sobre migración en el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Tyler Moran, señaló también, a su vez, que, pues, y esto lo dijo ante la cadena MSNBC, que los acuerdos ayudarán a evitar que los traficantes de personas y los cárteles de la droga se aprovechen de la situación y que también protegerá a menores que viajan solos. Dijo en el caso de México que se trabajaba para garantizar que tuvieran los sistemas de refugio para atender a las familias y a los niños. Sin embargo, es importante señalar que estos acuerdos tienen lugar en momentos en que Estados Unidos lucha para contener una oleada migratoria. En marzo, 172,331 extranjeros intentaron llegar a Estados Unidos, la cifra más elevada en 20 años. En el mismo mes, 18,890 menores no acompañados terminaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, la estrategia de contener el flujo migratorio con más efectivos no es bien recibida en todos los países. Y México, bueno, México ya anunció que inmediatamente hará lo posible únicamente en lo tocante a su propia legislación mexicana, que está dispuesto a colaborar en la protección de menores y en la protección de personas contra los tratantes y los narcotraficantes, pero que todo está dentro de su propia legislación y que no recibe presiones del exterior. Así las cosas en el tema migratorio, pero en el caso de Guatemala y en el caso de Honduras ya empezaron a ceder a la presión y me parece que esto pues también hace que los gobiernos centroamericanos que parece que nadan de muertito, por ejemplo, en El Salvador, Nayib Bukele, que es muy activo en las redes sociales, de pronto nada de muertito, se la pasa criticando a México, critica a Guatemala y al mismo tiempo critica a Estados Unidos, pero difícilmente asume su propia responsabilidad como gobierno por las olas migratorias que salen de El Salvador. Y en el caso de Honduras, bueno, con un presidente presuntamente narco, como es el caso de Juan Orlando Hernández, pues tampoco parece que le interese mucho la situación del país, porque en realidad su propia preocupación es pues no caer en una cárcel estadounidense una vez que deje el gobierno hondureño. Así que, pues le tuercen la mano sí o sí.